Sean bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este 14º domingo del tiempo de Pentecostés. Sean bienvenidos ustedes, hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como los diferentes hermanos de nuestras iglesias en Latinoamérica, al igual que damos un cordial saludo a los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y vamos a escuchar el Evangelio tomado según San Juan, capítulo 6, versos 60 al 69. Así nos dice la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he mandado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar de nuevo con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Hoy con el Evangelio de Juan vamos a meditar el tema: hermanos, las palabras de vida eterna nos han transformado en este mundo. Es muy común pasar por algunos barrios o colonias o parroquias, como muchos de ustedes lo conocen, y ver que hay calles completas, las cuales pertenecen o habitan una misma familia. Cuando vamos a un pueblo, encontramos esta verdad. Muchos ni siquiera han salido de sus pueblos, no conocen las grandes ciudades, pero sí saben o han conocido la transformación de todo su pueblo. Hoy en día, la migración hace parte de la naturaleza de la vida del ser humano. Muchos van de una ciudad a otra, de un país a otro, buscando el pan diario, pero muchos desafortunadamente migran por las situaciones políticas, sociales que vivimos en este mundo, las cuales sabemos que son muy injustas. Pero una vez más, hablando de la migración, podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual. Hablar de quedarnos en un mismo lugar o migrar a otro lugar, hablando espiritualmente. Todo esto empieza desde nuestra concepción. Si nosotros recordamos cómo fueron creados Adán y Eva, sabemos que eran perfectos, no tenían pecado y por lo tanto ellos no necesitaban migrar espiritualmente de un reino al otro, porque sencillamente vivían y pertenecían al reino de los cielos, al reino de Dios, y podían adorar perfectamente al Creador. Pero cuando nos encontramos con Génesis capítulo 5, el verso 3, que nos dice que vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set, encontramos en este versículo cómo usted y yo y todas las personas que hemos venido después de que entró el pecado al mundo, venimos con esa consecuencia: la muerte. Muerte espiritual, muerte eterna y la muerte física. Usted y yo, una vez más, somos el ejemplo de lo que es vivir en el pecado,
conocemos el pecado y sabemos la consecuencia del pecado, que es la muerte, y es por esto que muchos mueren y nosotros en algún momento iremos a morir, partiremos de este mundo. Pero hay muchos que toda la vida han vivido en incredulidad, aún pasaron por las aguas del bautismo y han rechazado a Jesús. Usted y yo hoy damos gracias de que hemos sido migramos del reino de la muerte al reino de la vida, migramos de ser incrédulos a ser creyentes. San Pablo nos cuenta muy bien esa migración en la carta a los Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 3, y nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en algún tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El Espíritu Santo nos ha hecho migrar usando el Evangelio, usando el bautismo del reino de la muerte al reino de la vida. Y es por eso que Él, el mismo Dios, nos dio vida a cada uno de nosotros. Es interesante ver cómo muchos, después de haber visto ese milagro de que Jesús les dio de comer con 5 panes y 2 peces, empezaron a seguirlo locamente porque creyeron que Él iba a ser la solución de todos sus problemas en este mundo. Pero cuando Jesús empezó a decirles: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas palabras fueron un baldado de agua fría para todos ellos que le seguían. La respuesta de estas personas al escuchar lo que Jesús les dijo, comparando el pan que les dio allí en esa montaña y ahora diciendo que Él era el verdadero pan, que Él iba a ser un alimento que les iba a quitar la sed eterna, nos dice el texto para hoy que al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es evidente cómo nuestra carne siempre está luchando por esa migración de ser incrédulo a creyente. Aquí vemos un ejemplo de aquellos que rechazan el Evangelio. Si nosotros recordamos la lectura o la primera lectura de este día del libro de Josué, podemos ver cómo este personaje bíblico fue testigo de muchas bendiciones de parte de Dios. Liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, como el mismo Dios los cuidó durante toda su estadía en el desierto, 40 años, y en la tierra prometida Él los siguió cuidando y les cumplió la promesa de darles ese lugar, los cuales ellos nunca lo habían ganado, sencillamente Dios lo dio. Pero escuchemos cómo para el pueblo de Dios es aún difícil muchas veces entender qué significa ser creyente, qué significa vivir conectado al Evangelio. Nos dice Josué capítulo 24, versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. ¿Qué estamos escuchando en estas palabras? Después de que el pueblo vivió todas esas bendiciones que vienen de parte de Dios, siguieron con la idolatría. Tenían otros dioses que habían tenido en Egipto, aún los adoraban. Y esto que nos muestra, una vez más, lo difícil que es muchas veces para usted y para mí nuestra carne cuando nos lleva a confiar en otros dioses diferente al Dios verdadero. Es muy fácil
Cuando nuestra vida está tranquila, cuando nuestra vida no tiene dificultades, no tiene problemas, nosotros confiar en Dios. Pero cuando llegan los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas en la familia, confiamos en el Dios con el cual usted y yo más batallamos, el Dios del yo mismo. Nosotros muchas veces hemos querido confiar en nosotros y no en la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros hemos usado a Dios como un artículo desechable. Lo usamos cuando más lo necesitamos, pero cuando ya es el momento que creemos que no es útil para nuestra vida, lo tiramos y lo hacemos a un lado. Y muestra de esto es que en los momentos difíciles dejamos de congregarnos, dejamos de tomar la Santa Cena, dejamos de estudiar las Escrituras, dejamos de orar. Pero eso sí, buscamos nuestras propias soluciones, confiamos en nosotros mismos y esto nos muestra cómo usted y yo hemos pecado contra el primer mandamiento, el cual nos señala una vez más que merecemos el castigo en el infierno eterno por no confiar y dar el primer lugar a Dios. ¿Y saben una cosa? Cuando nuestra relación con Dios no está bien, nuestra relación con el prójimo tampoco lo estará. Solo es el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, que nosotros hemos podido confiar en el verdadero Dios y dejar a un lado el yo, este Dios tan poderoso y tan peligroso que existe dentro de nosotros. Jesús conoce muy bien a todos los seres humanos. Él es Dios. En su omnisciencia, Él sabe cuáles son nuestros pensamientos, sabe todo lo cual nosotros pensamos y sobre todo frente a Él o lo que respecta hacia Él. Y encontramos en el texto de hoy que sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Nuestra carne no puede poner límites al plan perfecto de salvación de Dios. Ellos murmuraron y tal vez creyeron que con esto Jesús iba a dar un paso al costado, pero no lo hizo, siguió adelante. Ya les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y ahora les está diciendo y hablando ¿qué iban a ver ellos cuando Él volviera al cielo? O sea, hablando de su ascensión. Y eso tiene mucho significado para nosotros, porque si Jesús subió a los cielos es porque su obra de salvación fue completa. Su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte fue aceptado por el Padre en los cielos. Por eso Él hace una bella comparación para darnos a entender lo importante que es Él para nuestra vida de creyentes. Nos dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El ejemplo que pone nuestro Salvador en estas palabras es lo que somos usted y yo. Cuerpo, alma o espíritu. Porque depende del contexto, el alma y el espíritu es lo mismo. Aquí vemos cómo dice el espíritu da vida. Sabemos que la muerte física es cuando el espíritu sale de este cuerpo. Ya ahí es la muerte física. ¿Qué es importante para nuestras vidas? La unión del espíritu o el alma con nuestro cuerpo. Es lo mismo que es muy importante para nosotros confiar y creer en Jesús, porque sus palabras, su palabra, la palabra de Dios, son espíritu y vida para nosotros. Pero muchos, al rechazar a Jesús, están rechazando también su palabra, están rechazando de que esta palabra es espíritu y vida. Y es por esto que Jesús nos explica porque muchos le rechazaron, incluyendo a Judas Iscariote. Y en el versículo 64 y 65 leemos, pero algunos
de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El pago que el Padre dio para nosotros migrar del reino de muerte, de ser hijos de ira, a reino de vida, a ser hijos de Dios, lo dio en su Hijo Jesucristo. Por eso muchos volvieron atrás, rechazaron el Evangelio. Muchos vuelven atrás, rechazan el Evangelio. Y hoy podemos ver cómo muchos han querido migrar y lastimosamente lo hacen del reino de la vida a la muerte. ¿Y por qué lo hacen? Sencillamente porque no creen. Pero encontramos en el pasaje para hoy que Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy usted y yo confesamos que fue el mismo Jesús quien venció nuestro yo y confesamos que es por la obra del Espíritu Santo que creemos que Él es el Mesías, el ungido, quien vino a este mundo a salvarnos. Recordemos cómo hemos pecado contra el primer mandamiento, confiando en el yo. Pero Jesús nunca confió en sí mismo. En el texto para hoy escuchamos cómo Él dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿A quién le está dando la gloria? Jesús, al Padre. Él siempre confió en Él. Ahí es así como cumplió el primer mandamiento perfectamente. Él sabía muy bien quiénes son los que el Padre trajo, ha traído y traerá para vivir en la fe. Y esa confianza de Jesús es atribuida a usted y a mí. Somos perdonados por esto de haber pecado contra el primer mandamiento en estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también recordamos cómo Él pagó no solamente nuestro pecado en contra del primer mandamiento, sino en contra de todos los mandamientos con su muerte. Nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Nuestro Dios ha hecho algo importante por usted y por mí, puesto que nuestro yo, por muchos sacrificios que quiera hacer, jamás podrá ser salvo por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay perfección en nosotros. En cambio, Jesús, que es Dios, Él sí, al morir, venció la muerte, venció el pecado. Y con su sangre preciosa nos ha hecho migrantes del reino de muerte al reino de vida. Hemos sido una vez más lavados de sus pecados y de nuestros pecados, y es por esto que nosotros hoy damos gracias de que estamos en manos de nuestro Dios. Pero el Espíritu Santo ha transformado tanto nuestras vidas por esta palabra de Jesús, por esta palabra que es verdad y vida, que ya no confiamos en nosotros, sino una vez más, cuando tenemos momentos difíciles, escuchamos las palabras del Salmo 71, versículos escuchados hoy, y los versículos 1 y 2. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. ¿Qué transformación tan grande estamos viendo en nuestras vidas con este versículo bíblico? Ya no estamos confiando en nosotros. Cuando tenemos momentos difíciles, ¿quién es nuestro refugio? Jehová. ¿Quién no hace que seamos avergonzados? Jehová. ¿Quién nos socorre y nos ha librado en su justicia? El mismo Jehová. Y en los momentos difíciles hemos orado, Él ha inclinado su oído y una vez más muestra su salvación.
Es por eso que en amor y agradecimiento a Él, nuestras vidas están conectadas al Evangelio. Y pensemos en nuestras familias, en nuestros hogares. Hoy San Pablo nos recuerda el papel del hombre y la mujer y cómo las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Cuando estamos conectados al Evangelio, nuestro hogar, cumpliendo los papeles, de la mujer ser la ayuda idónea, el hombre la cabeza, pues nuestra familia va a ser luz de ese mismo Evangelio y vamos a poder ayudar a otras familias. Porque por medio del Espíritu Santo vamos a tener la misma actitud que tuvo Josué y su familia, como lo leemos en Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y la única manera de servirle es estar conectados al Evangelio y dejar que el Espíritu Santo transforme todas nuestras vidas. Y hoy damos gracias a nuestro Dios, que el yo, que es muy peligroso, ha sido vencido y damos toda la gloria al único y verdadero Dios, que sus palabras son verdad y vida, las cuales hacen de que estemos vivos espiritualmente y estemos pronto en el cielo al lado de nuestro Dios. Que el Espíritu Santo permita que esas palabras de vida eterna nos guíen hasta el último momento de nuestras vidas. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de tu palabra en este día. Permita que siempre estemos orando, confiando en esas palabras de vida, que son verdad y que nos llevan a la vida eterna. Gracias por hacernos tus hijos, por tu misericordia, que cada día también la muestras al darnos el techo, la comida, el vestido. Oramos por los hermanos Cajas, igualmente por el hermano de Juan García, Jorge, que también vive en México, y les ayudes en sus dolencias físicas. También seguimos orando por el tratamiento de Andrés y Silvia, nuestros hermanos en Chile. Igualmente, Señor de los cielos, oramos por el papá de Doña Piedad, por la mamá de Gloria Chica y por Nelly, la mamá de Ana Ortiz, también por la misma Ana Ortiz, para que le ayudes en sus dolencias físicas, y por nuestra hermana Socorro acá en Medellín, para que le ayudes en todas sus dolencias. Seguimos orando por el cuñado de mi esposa, por Carlos, para que le ayudes en la recuperación de su tratamiento. También te presentamos a Patricia, la hermana de nuestra hermana Nuri, que está en Perú, y también oramos por Alejandra para que le ayudes a ellas también a terminar bien su tratamiento. Señor de los cielos, ponemos en tus manos a nuestro hermano Jairo, damos gracias por su recuperación y oramos para que pueda recuperarse totalmente conforme a tu voluntad. Y seguimos orando por aquellos que están sufriendo por el COVID, para que seas tu Señor ayudándoles a salir de esta dolencia física. Padre de amor, también queremos orar por aquellos que se han apartado de la fe, que se han apartado de tu camino, para que seas tú usándonos, Señor, y que vuelvan al redil. Padre de amor, oramos también por nuestra hermana de Perú, por Nuri. Ella está planeando regresar a Colombia. Bendícela, fortalécela. También damos gracias por nuestra familia en Francia, por Javier, por Sandra, por sus hijas, por su estadía en Colombia, y damos gracias porque fue tu voluntad llevarlos con bien de nuevo a su país, a Francia. También, Señor de los cielos, ponemos en tus manos esta semana para que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, nuestro caminar. Ponemos en tus manos a nuestro hermano vicario Zacarías, que está empezando su nuevo ministerio acá en Medellín, para que le ayudes, le fortalezcas, al igual que oramos por nuestro hermano misionero Matt Bremer, que en Quito, Ecuador, que también está con nosotros toda esta semana, para que sigas bendiciendo su ministerio, y al igual que el ministerio de Academia Cristo, de Luteranos Confesionales Colombia, y el ministerio que hace todas nuestras congregaciones en Latinoamérica. Que seas tú, Señor, guiando nuestro caminar,
que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amados en el Señor, Dios les bendiga y una feliz semana en el Señor.